El año era 1823, y el sofocante calor del verano en Virginia se aferraba a los interminables campos de tabaco como una manta húmeda. En el corazón de este vasto territorio se alzaba la plantación de los Vance, un imperio construido sobre el sudor y la sangre de cientos de esclavos. La mansión, con sus imponentes columnas blancas y sus cuidados jardines, proyectaba una sombra de poder y riqueza que se extendía por millas. El dueño y señor absoluto de todo lo que alcanzaba la vista era Silas Vance, un hombre de 50 años cuya reputación de crueldad era tan conocida como su fortuna. Su palabra era ley, no solo para los hombres y mujeres que trabajaban bajo el látigo, sino también para su propia familia, a quienes consideraba meras piezas en el tablero de su legado. Para Silas, el honor y la apariencia de un orden perfecto lo eran todo, y estaba dispuesto a aplastar a cualquiera que se atreviera a manchar la imagen que con tanto esmero había construido para la sociedad de Virginia. Su control era total, su vigilancia constante, y el miedo era la herramienta que utilizaba con mayor maestría. Elara Vance, con solo 19 años, era la única hija de Silas, una joven de belleza delicada y espíritu fuerte que su padre pretendía casar con algún rico terrateniente para consolidar aún más su poder. Sin embargo, ese día, la joven cometió el error de desafiar el mundo perfecto de su padre. Con el corazón latiéndole con fuerza, entró en el despacho de Silas, un cuarto oscuro revestido de caoba y oliendo a cuero y tabaco. Allí, con voz temblorosa pero firme, le reveló una verdad aterradora. Su joven madrastra, la segunda esposa de Silas, lo estaba envenenando lentamente con pequeñas dosis de arsénico en su té nocturno, con la intención de heredar su inmensa fortuna. Elara esperaba gratitud, o al menos una investigación. En cambio, se encontró con una quietud escalofriante. Silas Vance no vio a una hija preocupada. Vio una traidora, una muchacha celosa que intentaba destruir la fachada de su nueva y feliz familia. Para él, la acusación no era una advertencia, sino un acto de insubordinación que amenazaba su autoridad y su honor. La furia de Silas Vance no fue explosiva, sino fría y calculadora, lo que la hizo mucho más aterradora. No levantó la voz. En su lugar, se levantó lentamente de su silla, caminó hacia la ventana y observó sus campos por un momento, como si contemplara el destino de su hija entre las hileras de tabaco. Luego se volvió hacia ella, y con una calma que helaba la sangre, dictó su sentencia. El castigo no sería un encierro ni una reprimenda. Sería una humillación total, diseñada para quebrar su espíritu y servir como un ejemplo brutal para cualquiera que osara desafiarlo. Ordenó que Elara fuera despojada de sus vestidos de seda, de sus joyas y hasta de su apellido. La arrastraron fuera del despacho y, frente a los sirvientes de la casa, anunció que por los próximos 6 meses su hija ya no sería una Vance. Sería entregada al cuidado de 3 de sus esclavos de campo, Samuel, Isaac y Jacob, y viviría con ellos en una cabaña remota, trabajando bajo sus órdenes como si fuera una propiedad más. Su objetivo era simple y monstruoso: destruir a la joven que había osado cuestionarlo, utilizando a los mismos hombres que él despreciaba como instrumentos de su venganza.
Si esta historia ya te atrapó y quieres saber cómo termina esta terrible injusticia, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejar un comentario aquí abajo con tus primeras impresiones. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas narrativas poderosas. Los guardias de la plantación no fueron amables. Le arrancaron el vestido de seda, el símbolo de su estatus y su feminidad, con una brusquedad que le dejó marcas en la piel. En su lugar, la forzaron a ponerse una tosca túnica de arpillera, el mismo tejido áspero que vestían los trabajadores del campo. La tela le raspaba la piel, un recordatorio constante y doloroso de su nueva condición. Descalza y temblando, fue exhibida en el porche trasero de la mansión. Los sirvientes de la casa, hombres y mujeres que la habían visto crecer, ahora la miraban con una mezcla de lástima y terror. No se atrevían a intervenir, pues el rostro de Silas Vance, que observaba la escena desde la ventana de su despacho, era una máscara de fría satisfacción. Para él, aquello no era un acto de crueldad, sino la restauración del orden. Su hija había olvidado su lugar, y él se lo estaba recordando de la forma más pública y humillante posible, asegurándose de que su espíritu quedara tan desgarrado como sus ropas. El viaje a la cabaña remota fue una marcha de la vergüenza. Un supervisor a caballo la guió a pie, a través de los interminables campos de tabaco, bajo un sol implacable que le quemaba la piel desacostumbrada. El polvo del camino se le pegaba a los pies sudorosos y sucios, y cada piedra parecía una aguja afilada. Estos eran los mismos campos que ella había contemplado desde la seguridad y el lujo de su balcón, un paisaje abstracto de riqueza. Ahora estaba inmersa en ellos, sintiendo el calor sofocante, oliendo la tierra húmeda y escuchando el zumbido de los insectos. La distancia entre la mansión y la cabaña era de apenas unas millas, pero para Elara representaba un abismo insalvable entre dos mundos. Cada paso que daba la alejaba de todo lo que conocía, despojándola no solo de su hogar, sino de su propia identidad. Estaba siendo borrada del mundo de los Vance, convertida en una paria en su propia tierra. La cabaña era poco más que una choza de madera ennegrecida por el tiempo, situada al borde de un pantano. El aire era pesado y olía a humedad y a descomposición. Allí, junto a la puerta, esperaban 3 hombres. El supervisor los llamó por sus nombres con desprecio: Samuel, Isaac y Jacob. Eran los esclavos a quienes Silas había elegido para ser sus carceleros y a la vez sus subordinados. Samuel, el mayor, la miró con una expresión indescifrable, sus ojos profundos reflejando una sabiduría forjada en el sufrimiento. Isaac, joven y fuerte, apretaba los puños a los costados, su mandíbula tensa por una ira que luchaba por contener. Jacob, el más silencioso de los 3, simplemente la observó con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta. El supervisor les explicó las órdenes de Silas con una sonrisa cruel. La hija del amo ahora es de ustedes. Trátenla como a cualquier otra propiedad. Hagan que trabaje hasta que sus manos sangren. Su orgullo es su enfermedad, y ustedes son la cura. Cuando el supervisor se marchó, un silencio pesado y denso cayó sobre los 4. Elara se quedó de pie, inmóvil, sin saber qué decir o hacer.
Por primera vez en su vida estaba completamente indefensa, a merced de hombres que su padre consideraba menos que humanos. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de ella. ¿Qué le harían? ¿Seguirían las órdenes sádicas de su padre? ¿Se vengarían en ella por los años de opresión que habían sufrido a manos de su familia? Los tres hombres, por su parte, estaban atrapados en una situación igualmente imposible. Se les había entregado el poder sobre la hija de su amo, pero ese poder era una trampa. Cualquier acción que tomaran podría tener consecuencias fatales. Si la trataban con amabilidad, se arriesgaban a la ira de Silas. Si la trataban con crueldad, se convertirían en los monstruos que su amo quería que fueran. En ese pequeño espacio, el aire estaba cargado de desconfianza, miedo y un odio compartido hacia el hombre que los había puesto a todos en esa jaula. Esa primera noche, Elara no durmió. Le dieron una estera de paja en un rincón de la cabaña y se acurrucó allí, escuchando los extraños y amenazantes sonidos del pantano. El lujo de su cama con dosel, sus sábanas de lino y la falsa seguridad de su habitación en la mansión parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente brotaron, silenciosas y amargas. Lloró no solo por su humillación y su miedo, sino por la terrible revelación de la verdadera naturaleza de su padre. El hombre que debía protegerla la había arrojado a los lobos para salvaguardar su propio orgullo. Mientras las horas pasaban, el dolor se fue transformando en una fría y dura claridad. Se dio cuenta de que Silas no solo quería castigarla, quería destruirla. Y en la oscuridad de esa cabaña miserable, rodeada de extraños, una pequeña chispa de desafío comenzó a arder en su interior. Su padre la había subestimado. Había creído que era frágil, pero ahora, despojada de todo, Elara comenzaba a descubrir una fuerza que nunca supo que poseía. El primer rayo de sol aún no había atravesado la densa niebla del pantano cuando Samuel la despertó. No hubo palabras amables, solo un toque firme en el hombro y una orden gutural para que se levantara. Su primera tarea no fue en los campos, sino algo aún más humillante: acarrear agua del pozo comunal. Un trabajo pesado reservado para los más fuertes. Los cubos de madera, pesados y torpes, se sentían como anclas en sus manos delicadas. El camino de regreso a la cabaña era un sendero de lodo resbaladizo que se aferraba a sus pies descalzos con una frialdad penetrante. Con cada paso, el agua se derramaba, salpicando la áspera tela de su túnica y enfriando su piel hasta los huesos. Tropezó y cayó varias veces, derramando el preciado líquido y teniendo que empezar de nuevo bajo la mirada impasible de Isaac. Este no era solo un trabajo, era la primera lección de su nueva existencia. Una lección sobre la debilidad, el dolor y la absoluta insignificancia de su voluntad en este nuevo mundo. Después del agua vinieron los campos de tabaco. El sol de Virginia, que antes solo había sentido a través de los cristales de su ventana, ahora era un enemigo implacable que le golpeaba la nuca y le quemaba la piel pálida. La tarea era monótona y agotadora: desmalezar las hileras interminables de plantas de tabaco, una por una, con las manos desnudas. A las pocas horas, sus palmas,
acostumbradas a abordar y tocar el piano, estaban cubiertas de ampollas dolorosas. Al final del primer día, las ampollas se habían reventado, dejando su piel en carne viva, cubierta de tierra y sangre. El dolor era una agonía constante, un fuego que subía por sus brazos con cada movimiento. Los otros esclavos del campo la observaban desde la distancia, sus rostros una mezcla de curiosidad, lástima y un miedo palpable. Era un espectáculo prohibido, la hija del amo reducida a menos que ellos, y nadie se atrevía a acercarse o a ofrecer una palabra de consuelo, por temor a atraer la ira de Silas Vance. Para Samuel, Isaac y Jacob, la situación era una trampa mortal. Se les había dado un poder que no querían sobre una persona que representaba todo lo que odiaban, pero que ahora era tan víctima como ellos. Tenían que obedecer las órdenes de Silas de hacerla trabajar hasta el límite, pues sabían que los supervisores los vigilaban de cerca, esperando cualquier señal de debilidad o compasión para reportarla al amo. Isaac, en particular, luchaba con una furia interna. Una parte de él quería hacerle pagar por los crímenes de su familia, pero otra parte veía en sus ojos el mismo terror que él sentía cada día. Samuel, más viejo y pragmático, entendía que la supervivencia de los cuatro dependía de mantener las apariencias. Impuso la disciplina con una dureza calculada, forzando a Elara a seguir el ritmo, sabiendo que un solo error podría significar el látigo para todos. Jacob, por su parte, permanecía en silencio, observando cada detalle, cada gesto, su mente registrando la dinámica de este cruel experimento. La prueba llegó una semana después, cuando uno de los supervisores más crueles de la plantación, un hombre llamado Fletcher, apareció a caballo para inspeccionar el progreso del castigo. Vio a Elara tropezar por el agotamiento y, con una sonrisa torcida, se dirigió a Isaac. El amo dijo que la trataran como a cualquier otra. Parece que está siendo demasiado lento. Demuéstrame que entiendes la orden. El aire se volvió pesado y tenso. Isaac se congeló, su cuerpo temblando de rabia y conflicto. Desobedecer era impensable, pero obedecer significaba convertirse en el monstruo que Silas quería que fuera. Bajo la mirada penetrante de Fletcher, Isaac caminó hacia Elara, la agarró bruscamente del brazo y la empujó al suelo. «Levántate y trabaja más rápido», gritó, su voz cargada de un odio que no era para ella, sino para el hombre a caballo y para el sistema que los aplastaba a todos. Elara sintió el impacto en su cuerpo y en su alma. En ese momento, cualquier pequeña esperanza de encontrar aliados en sus captores se desvaneció por completo. Estaba sola. Si te preguntas si Elara podrá encontrar una salida a este infierno, apóyanos con tu suscripción y un me gusta para que podamos seguir desarrollando esta historia. Las semanas se convirtieron en un mes, y Elara se transformó en un espectro de la joven que había sido. Perdió peso drásticamente, sus mejillas se hundieron y su piel, una vez protegida del sol, se volvió oscura y agrietada. Sus manos ya no sangraban. En su lugar se había formado una capa de callos gruesos y duros. El dolor físico se convirtió en un compañero constante, un ruido de fondo en su existencia al que casi se acostumbró. Pero el agotamiento era diferente.
Era un peso que se acumulaba día tras día, drenando no solo la fuerza de sus músculos, sino también la luz de sus ojos. Se movía como una autómata, sus pensamientos nublados por el cansancio y la desnutrición. La joven inteligente y de espíritu fuerte que había desafiado a su padre estaba siendo enterrada bajo capas de suciedad, sudor y desesperación. Silas Vance estaba consiguiendo exactamente lo que quería. No solo estaba quebrando su cuerpo, sino que estaba borrando su identidad, reduciéndola a una simple herramienta de trabajo. La ruptura final no fue física, sino mental. Una noche, después de una jornada particularmente brutal bajo una lluvia torrencial, Elara regresó a la cabaña empapada y temblando de frío. Se sentó en su estera de paja y simplemente se quebró. El llanto comenzó como un sollozo silencioso, pero rápidamente se convirtió en un lamento desgarrador, un sonido animal de puro dolor y desesperanza que llenó el pequeño espacio. Lloró por la pérdida de su hogar, por la traición de su padre, por el dolor incesante de su cuerpo y, sobre todo, por la certeza absoluta de que no había escapatoria. Su padre había ganado. Había logrado destruir su espíritu. Los tres hombres la observaron en silencio desde el otro lado de la cabaña, sin saber qué hacer. Su sufrimiento era tan crudo y tan profundo que se convirtió en un espejo de su propia opresión. En su colapso, Elara dejó de ser la hija del amo. Era solo un ser humano destrozado por la crueldad de un tirano que todos compartían como enemigo. A partir de esa noche, algo cambió sutilmente en la cabaña. No hubo palabras ni acuerdos, solo pequeños gestos casi imperceptibles. A la mañana siguiente, Elara encontró un trozo de tela limpia junto a su estera, dejado allí por Jacob para que pudiera vendarse las manos. Durante la cena, Samuel, sin decir una palabra, se aseguró de que el trozo más grande de pan terminara en su cuenco. E Isaac, aunque su rostro seguía siendo una máscara de ira, dejó de empujarla para que trabajara más rápido cuando los supervisores no estaban mirando. Eran actos minúsculos de humanidad, peligrosos y desafiantes en su simplicidad. No eran una oferta de amistad, ni un plan de rescate. Eran el reconocimiento silencioso de un sufrimiento compartido. Para Elara, que había tocado el fondo más oscuro de la desesperación, estos pequeños actos fueron como las primeras gotas de lluvia en un desierto. No eran suficientes para hacer florecer la esperanza, pero sí para demostrar que, incluso en el infierno, el espíritu humano aún podía encontrar una manera de resistir. La desesperación de Elara, que había alcanzado su punto más bajo en aquella noche de llanto, no la aniquiló. En cambio, la vació de todo lo que había sido antes: el miedo, la autocompasión, la esperanza de ser rescatada. En ese vacío, algo nuevo comenzó a crecer. Ya no veía a Samuel, Isaac y Jacob como sus carceleros, sino como compañeros de una misma jaula, cada uno con sus propias cadenas invisibles. Los pequeños actos de humanidad que le ofrecieron no fueron un gesto de piedad, sino un reconocimiento de su enemigo común. Empezó a observar de verdad, a escuchar las conversaciones susurradas entre ellos, a entender la compleja red de comunicación y supervivencia que existía justo bajo la superficie de la tiranía de su padre. Su mente, antes ocupada con vestidos y bailes,
Ahora se afilaba, buscando patrones, debilidades y, por primera vez, una oportunidad. El dolor se estaba transformando lentamente en un propósito frío y silencioso, una brasa que ardía en las cenizas de su antigua vida. Una noche, mientras compartían la escasa comida, Elara rompió el silencio habitual. No habló de su sufrimiento ni pidió ayuda. En su lugar, habló de su padre. Con una voz baja y sin emociones, comenzó a relatar las conversaciones de negocios que había escuchado toda su vida desde detrás de las puertas cerradas del despacho de Silas. Habló de socios comerciales con nombres susurrados, de envíos de tabaco que no aparecían en los libros oficiales y de deudas que su padre mantenía ocultas a la sociedad de Virginia. Al principio, los tres hombres la escucharon con desconfianza, pensando que podría ser una trampa o el delirio de una mente rota. Pero a medida que Elara continuaba, revelando detalles específicos, el nombre de un capitán de barco en Charleston, una disputa de tierras con un vecino, la cantidad exacta de un préstamo secreto, la expresión en el rostro de Samuel cambió. Vio que ella no estaba ofreciendo lamentos, sino municiones. Estaba abriendo el arsenal de su enemigo desde adentro. Fue Samuel, con su sabiduría forjada en décadas de opresión, quien comprendió inmediatamente el poder de lo que Elara les estaba entregando. La información era la única arma que un esclavo podía poseer sin arriesgarse al látigo de inmediato. Pasó la noche interrogándola, no con dureza, sino con la precisión de un general planeando una campaña. Le pedía que recordara fechas, rutas y nombres. Quería saber qué socios eran desleales, qué deudas eran más apremiantes, dónde estaba la verdadera fragilidad del imperio de Silas Vance. Isaac escuchaba, su ira contenida, encontrando por fin un posible canal. Pero fue Jacob, el silencioso Jacob, quien sintió un escalofrío de terror y posibilidad. Entendió que esas palabras, si se perdían en el aire, no servirían de nada. Necesitaban ser preservadas, convertidas en un registro permanente, en un arma que pudiera ser empuñada en el momento adecuado. Y él era el único que podía hacerlo. En el rincón más oscuro de la cabaña, Jacob escondía su secreto más peligroso. Sabía leer y escribir. Un viejo esclavo de la casa, ya fallecido, le había enseñado en secreto cuando era niño, utilizando una Biblia robada. Revelar esta habilidad era arriesgarse a una muerte segura, pues un esclavo alfabetizado era la mayor amenaza para el orden de la plantación. Pero al escuchar a Elara, Jacob tomó una decisión. Esa noche, mientras los otros dormían, desenterró su tesoro. Un pequeño trozo de carbón y unas cuantas hojas de papel amarillento que había robado de la basura de la mansión años atrás. Con manos temblorosas, bajo la escasa luz de una vela improvisada, comenzó a transcribir las revelaciones de Elara. Cada palabra que escribía era un acto de rebelión. Un clavo en el ataúd de Silas Vance. La cabaña, antes una prisión, se había convertido en el cuartel general de una conspiración silenciosa. A partir de ese momento, la dinámica de la cabaña se transformó por completo. Durante el día, seguían representando la farsa para los supervisores. Elara trabajaba hasta el agotamiento, Isaac le gritaba órdenes ásperas cuando Fletcher estaba cerca.
pero por la noche se convertían en una unidad de inteligencia. El Ara se esforzaba por recordar cada detalle, cada conversación, cada transacción financiera que había presenciado. Su educación, diseñada para hacerla una esposa ornamental, ahora se revelaba como su mayor fortaleza. Recordaba los nombres de los bancos en Richmond, las rutas de contrabando a través de los Apalaches y las disputas legales que su padre había enterrado. Jacob lo anotaba todo en un lenguaje codificado que solo él entendía, creando un libro de contabilidad secreto, un registro devastador de la hipocresía y los crímenes de Silas Vance. No eran solo esclavos y su prisionera, eran archiveros de la caída de un tirano. Samuel, por su parte, se convirtió en el estratega. Utilizó su red de confianza, tejida a lo largo de años, para verificar y ampliar la información de El Ara. A través de susurros en los campos, mensajes dejados en lugares secretos y conversaciones con los sirvientes de la casa, empezó a mapear las vulnerabilidades de la plantación. Descubrió qué supervisor era más propenso al soborno, qué almacén tenía la seguridad más laxa y cuándo llegaban los envíos más importantes. Cada pieza de información que El Ara proporcionaba era como una llave, y Samuel encontraba la cerradura correcta para ella. Estaba construyendo un plan, no de escape, sino de implosión. No quería simplemente huir de Silas Vance, quería asegurarse de que no quedara nada de su imperio a lo que poder volver. La alianza secreta se estaba expandiendo más allá de las 4 paredes de la cabaña, convirtiéndose en una red invisible de resistencia que se extendía por toda la plantación. Con la estrategia de Samuel y la información de El Ara, la furia de Isaac finalmente encontró un propósito disciplinado. Ya no era una rabia ciega, sino una herramienta precisa. Siguiendo las instrucciones de Samuel, comenzó a organizar pequeños actos de sabotaje que parecían simples accidentes. Una herramienta crucial para la cosecha se rompía en el momento justo, retrasando el trabajo por un día. Una cerca en un corral remoto se debilitaba, permitiendo que el ganado se dispersara y generando caos. Contaminaba sutilmente un lote de semillas con una plaga que solo se manifestaría semanas después. Cada acto era pequeño, insignificante por sí solo, pero juntos formaban un patrón de desgaste. Estaban sangrando las ganancias de Silas Vance gota a gota, creando problemas y gastos que lo distraían y lo hacían parecer incompetente, minando lentamente la base de su poder sin que él sospechara jamás la verdadera fuente de sus desgracias. Mientras la conspiración crecía, El Ara continuaba su transformación. Su cuerpo se había endurecido por el trabajo. Sus manos eran un mapa de callos y cicatrices, y su piel estaba permanentemente curtida por el sol. Pero el cambio más profundo estaba en sus ojos. La fragilidad había sido reemplazada por una determinación helada. Había aprendido a moverse por los campos no como una víctima, sino como una observadora, absorbiendo cada detalle del funcionamiento de la plantación. Su humillación se había convertido en su mejor camuflaje. Nadie, y menos su padre, miraría a esa figura sucia y agotada y vería la mente calculadora que estaba orquestando su ruina. Silas había querido quebrar su espíritu, pero en su lugar había quemado todo lo que era débil en ella,
dejando solo un núcleo de acero forjado en la injusticia y afilado por el deseo de venganza. Así, los meses del castigo de Elara pasaron, no como un período de sufrimiento pasivo, sino como un tiempo de preparación metódica y secreta. El libro de contabilidad de Jacob crecía con cada noche, una bomba de tiempo esperando el momento adecuado para detonar. Los accidentes de Isaac se acumulaban, creando una tensión financiera palpable en la plantación. Y la red de Samuel se fortalecía, lista para actuar a su señal. Los cuatro, unidos por un odio común y un pacto de silencio, habían convertido la herramienta de humillación de Silas en el crisol de su venganza. El invierno se acercaba, y con él el final del castigo de Elara. Pero Silas Vance no sabía que no recuperaría una hija rota, sino que desataría a la arquitecta de su propia destrucción, una mujer que ahora entendía el poder no desde un balcón, sino desde la tierra manchada de sangre. A medida que se acercaba el final de los 6 meses de castigo, el invierno comenzaba a insinuarse en el aire de Virginia, trayendo consigo un frío que Elara ya no sentía en la piel, sino en el alma. Su transformación física era completa. La joven de piel pálida y manos suaves había desaparecido, reemplazada por una mujer delgada y musculosa, con la piel curtida por el sol y las manos cubiertas de callos tan gruesos como el cuero. Desde la lejanía de su despacho, Silas Vance la observaba a veces a través de un catalejo. Veía su figura encorvada en los campos, su cabello enmarañado y su ropa andrajosa. Una sonrisa de satisfacción se dibujaba en su rostro. Creía haberla quebrado, haber erradicado por completo su orgullo y su espíritu desafiante. No tenía idea de que, bajo esa apariencia de derrota, la mente de su hija trabajaba con una claridad y una frialdad que nunca antes había poseído. Él veía a una esclava, pero en realidad estaba contemplando a la jueza que pronto dictaría su sentencia. Durante el día, Elara desempeñaba su papel a la perfección. Se movía con la lentitud del agotamiento. Dejaba caer herramientas con una torpeza calculada y mantenía la mirada baja cuando los supervisores pasaban. Pero su mente era un torbellino de actividad. Cada noche, en la seguridad de la cabaña, se convertía en la principal fuente de inteligencia de la conspiración. Ya no se limitaba a recordar conversaciones pasadas, ahora reconstruía activamente la arquitectura financiera de su padre. Dibujaba mapas de memoria en la tierra del suelo de la cabaña, trazando las rutas de contrabando que Silas usaba para evadir impuestos. Recordaba los nombres de los socios de Nueva Orleans con los que tenía acuerdos ilícitos y las cantidades exactas de dinero que había lavado a través de la compra de propiedades. Cada recuerdo era una nueva pieza de artillería, y ella se la entregaba a sus aliados con una precisión letal, desmantelando el imperio de su padre desde su memoria. Con esta nueva y detallada información, los actos de sabotaje de Isaac se volvieron más audaces y estratégicos. Ya no se trataba de simples herramientas rotas. Una noche, siguiendo las indicaciones de un mapa dibujado por Elara, se infiltró en uno de los graneros de curado de tabaco más importantes. Con un conocimiento preciso de la ventilación, manipuló las compuertas para permitir que la humedad de la noche se filtrara, arruinando sutilmente una porción significativa de la cosecha de mayor calidad. El daño no se descubrió hasta semanas después,
cuando el tabaco ya estaba empaquetado para su venta. El supervisor a cargo, el cruel Fletcher, fue culpado públicamente por la negligencia, recibiendo una humillante reprimenda de Silas frente a los demás trabajadores. El plan no solo estaba afectando las finanzas de Vance, sino que también estaba sembrando la desconfianza y el caos entre sus propios hombres de confianza. Mientras tanto, Samuel utilizaba la información de Elara para tejer una red de desinformación que se extendía por toda la plantación. Conociendo las rivalidades y las deudas secretas entre los empleados blancos, comenzó a plantar rumores. Un susurro a un capataz sobre que otro estaba robando suministros. Una nota anónima sugiriendo que un contador estaba alterando los libros para cubrir sus propias deudas de juego. Usaba las verdades que Elara le proporcionaba como cebo para que las mentiras fueran creíbles. La atmósfera en la plantación se enrareció. Los hombres de Silas, que antes operaban con una lealtad basada en el miedo, ahora se miraban con sospecha. El control absoluto que Silas tanto valoraba se estaba desmoronando desde adentro, corroído por una paranoia que él mismo no podía identificar, pero cuyas consecuencias sentía en la creciente ineficiencia y en los constantes conflictos de su personal. Cada noche, a la luz de una vela hecha con grasa animal, Jacob continuaba su peligrosa labor. Su libro secreto ya no era una simple colección de notas. Se había convertido en un libro de contabilidad meticuloso y detallado. Un espejo oscuro de los registros oficiales de Silas. Utilizando el lenguaje codificado que había desarrollado, transcribía las transacciones ilegales, los nombres de los cómplices y las fechas de los envíos de contrabando. El papel amarillento se llenaba de pruebas irrefutables que podían destruir no solo la fortuna de Silas, sino también su reputación y su libertad. El libro era el corazón de su venganza, un arma forjada en secreto, palabra por palabra, en la oscuridad de una cabaña de esclavos. Era la prueba tangible de que el conocimiento, incluso en las manos de los más oprimidos, era el poder más grande de todos. Si crees que la justicia está a punto de llegar y que Silas Vance recibirá lo que merece, demuestra tu apoyo con un me gusta y un comentario. Queremos saber qué piensas. Las Vance, ajeno a la tormenta que se gestaba bajo sus pies, se sentía más poderoso que nunca. Los informes de producción decreciente y los conflictos entre sus hombres lo irritaban, pero los atribuía a la incompetencia general y a una mala temporada. Los consideraba simples molestias, no síntomas de una rebelión organizada. Su atención estaba centrada en un negocio inminente: la venta de una gran parcela de tierra a un consorcio de inversores del norte, un acuerdo que consolidaría su estatus como uno de los hombres más ricos de Virginia. Cuando miraba a su hija trabajando en el campo, no sentía remordimiento, sino un profundo orgullo por su propia disciplina. Estaba convencido de que le había enseñado una lección inolvidable sobre el orden y la obediencia, sin sospechar que la verdadera lección la estaba aprendiendo él, que la arrogancia es la ceguera del tirano. A solo una semana de que se cumplieran los 6 meses, mientras limpiaba las botas de un supervisor cerca de la casa principal, Elara escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. 2 capataces hablaban en voz baja sobre la llegada de los compradores del norte.
Mencionaron la fecha y la hora exactas de la reunión que se celebraría en el despacho de su padre. Corrió de vuelta a la cabaña esa noche, con la información ardiendo en su mente. Era la pieza final que necesitaban. No era suficiente con tener las pruebas. Necesitaban el escenario perfecto para presentarlas. La reunión con los inversores, el momento en que el orgullo y la reputación de Silas estarían en su punto más alto, sería también el momento de su caída. El plan, forjado en la humillación y afilado por el odio, estaba completo. La venganza ya no era una esperanza lejana, era una fecha marcada en el calendario. El día señalado llegó con un aire de solemnidad y una tensión palpable que solo los conspiradores podían sentir. Los inversores del norte, hombres de negocios adinerados y de gestos serios, llegaron en un carruaje elegante, sus ropas oscuras contrastando con el blanco brillante de la mansión Vance. Silas los recibió en el porche con una hospitalidad exagerada, su voz resonando con la confianza de un rey en su castillo. Los condujo a su despacho, donde el brandy más fino fue servido y los puros fueron encendidos. Para Silas, este era el pináculo de su carrera, el momento en que su imperio se expandiría y su legado quedaría asegurado para siempre. Se sentía invencible, completamente ajeno a la red que se había tejido a su alrededor. Una red hecha con los hilos de la misma opresión que él había perfeccionado. Su arrogancia era un velo tan grueso que le impedía ver el abismo que se abría justo a sus pies, listo para tragárselo. Justo cuando Silas comenzaba a exponer los detalles del acuerdo de tierras, el sonido metálico de una campana de alarma rompió la calma de la tarde. Gritos de fuego se elevaron desde la dirección de los almacenes de curado. El plan había comenzado. Isaac, moviéndose con la velocidad y la precisión de un fantasma en la confusión, había prendido fuego a un montón de paja seca estratégicamente colocado cerca de un granero secundario. Uno lo suficientemente importante como para causar pánico, pero no tan valioso como para arruinar la plantación por completo. El humo negro y espeso comenzó a subir hacia el cielo, una señal visible para todos. No era un acto de pánico, sino una maniobra militar diseñada para un solo propósito: sacar al general de su fortaleza. Silas, maldiciendo la incompetencia de sus hombres, se disculpó bruscamente con sus invitados y salió corriendo para supervisar la extinción del incendio, su rostro congestionado por la ira y la humillación. En el caos calculado, mientras todos los ojos estaban fijos en las llamas, una figura andrajosa se separó de la multitud de esclavos que corrían con cubos de agua. Era el Ara. Se movió en la dirección opuesta, hacia la opulencia silenciosa de la mansión. Nadie le prestó atención. Para ellos era solo una esclava de campo más, insignificante y sucia. Entró por la puerta de servicio, sus pies descalzos sin hacer ruido, sobre los fríos pisos de piedra de la cocina. Atravesó los pasillos que una vez había recorrido como la dama de la casa, su presencia ahora una profanación del orden de su padre. Cada paso era deliberado. El sonido de sus pies descalzos sobre el mármol pulido del vestíbulo era un sacrilegio que anunciaba el fin de una era. Se detuvo frente a la pesada puerta de caoba del despacho de su padre, donde los inversores esperaban, confundidos e impacientes por el repentino desorden.
Tomó una respiración profunda y entró. Los 3 hombres del norte la miraron con una mezcla de asombro y disgusto. ¿Qué hacía esta criatura miserable en el santuario de un hombre tan poderoso? Justo en ese momento, Silas regresó, su rostro todavía rojo de furia por el incendio. Al ver a su hija allí, de pie en medio de su despacho, vestida con los harapos de su castigo, su ira se convirtió en una furia helada. «¡Fuera de aquí, ahora mismo!», siseó, su voz baja y amenazante. Pero el ara no se movió. Levantó la barbilla, y sus ojos, que antes reflejaban miedo, ahora ardían con una determinación de acero. «Tengo algo que sus socios comerciales necesitan ver», dijo, y su voz no era la de una joven asustada, sino la de una jueza a punto de dictar sentencia. La quietud en la habitación se volvió pesada, cargada de una tensión insoportable. Con una calma que helaba la sangre, el ara caminó hacia el escritorio de su padre y colocó sobre la superficie pulida el pequeño libro de contabilidad de Jacob, sus páginas amarillentas y cubiertas de una escritura apretada. «Ustedes están aquí para invertir en el honor y la fortuna del señor Vance», dijo, dirigiéndose directamente a los inversores. «Pero su fortuna está construida sobre crímenes que harían que cualquier hombre honorable se estremeciera». Y entonces comenzó a hablar. Con una memoria impecable, recitó fechas, nombres y cifras. Habló de envíos de tabaco que nunca llegaron a los registros oficiales, de contrabando a través de los puertos de Charleston y de acuerdos secretos que defraudaban tanto al gobierno como a sus propios socios. Los rostros de los inversores se transformaron de la incredulidad al cálculo frío. El libro no era una acusación vacía, era la prueba meticulosa de cada palabra que ella decía. Justo cuando las negaciones furiosas de Silas comenzaban a brotar, la puerta del despacho se abrió de nuevo. Esta vez era el magistrado local, un hombre severo llamado Peterson, acompañado por 2 de sus alguaciles. Su llegada no era una coincidencia. Samuel, utilizando a un mensajero de confianza, le había hecho llegar una copia idéntica del libro de Jacob minutos antes, junto con una nota anónima que sugería que el accidente del incendio podría ser un intento de destruir pruebas. El magistrado, que ya sospechaba de las prácticas comerciales de Vance, ahora tenía en su mano la justificación que necesitaba para actuar. «Silas», dijo el magistrado con una voz grave, «he recibido información muy preocupante sobre sus operaciones. Creo que tenemos mucho de qué hablar». La trampa, pacientemente construida en la oscuridad de una cabaña, se había cerrado. Silas Vance miró a su alrededor, de los rostros impasibles de los inversores a la expresión severa del magistrado, y finalmente a los ojos fríos y victoriosos de su propia hija. Estaba atrapado, expuesto y humillado frente a las mismas personas a las que más quería impresionar. Los inversores del norte se levantaron en silencio, hicieron una reverencia formal y salieron del despacho sin decir una palabra más. El acuerdo estaba muerto, su reputación destruida. El magistrado dio un paso adelante. «Silas Vance, queda usted bajo arresto por cargos de contrabando, fraude y evasión de impuestos». Mientras los alguaciles lo sujetaban, su arrogancia finalmente se derrumbó, reemplazada por una expresión de pura incredulidad y odio impotente. La hija que había intentado destruir no solo había sobrevivido a su castigo,
sino que lo había usado para forjar el arma que lo había derribado. La justicia, por fin, había llegado a la plantación de los Vance. La caída de Silas Vance fue tan rápida como brutal. Su juicio fue el escándalo más sonado de la década en Virginia. Un espectáculo de humillación pública que él mismo había perfeccionado como un arte. Con el testimonio de los inversores del norte y las pruebas irrefutables contenidas en el libro de Jacob, su condena fue inevitable. Fue sentenciado a una larga pena de prisión, donde murió años después, olvidado y despojado de todo lo que alguna vez valoró: su nombre, su fortuna y su poder. La plantación fue embargada por sus acreedores y vendida pieza por pieza en una subasta pública. La gran mansión, símbolo de su tiranía, quedó vacía, sus columnas blancas manchadas por el tiempo. Un monumento silencioso a un imperio construido sobre la crueldad y derribado por la misma gente que despreciaba. Su joven esposa, la envenenadora, fue descubierta durante las investigaciones y huyó del estado, desapareciendo en la infamia y la pobreza, su propio plan de codicia consumido por una justicia mucho mayor. El Ara no se quedó para presenciar la ruina total de su apellido. Con la pequeña fortuna que su madre biológica le había dejado, un fideicomiso que Silas nunca pudo tocar, hizo lo único que su conciencia le dictaba. En un acto silencioso y legal, compró la libertad de Samuel, Isaac y Jacob. Se reunió con ellos una última vez, no en una cabaña miserable, sino en la oficina de un abogado en Richmond. No fue un acto de caridad, sino el pago de una deuda de honor entre aliados que habían luchado en la misma guerra. Además de sus papeles de manumisión, les proporcionó dinero, mapas y contactos para asegurar su viaje seguro hacia el norte, a través de la red clandestina que ayudaba a los esclavos a escapar. Mientras los veía partir, el Ara supo que su castigo no había sido una maldición, sino una liberación, no solo para ella, sino para los 3 hombres que su padre había elegido como instrumentos de su humillación, sin saber que en realidad estaba eligiendo a sus verdugos. Ella misma viajó hacia el norte, pero no para esconderse ni para olvidar. Se estableció en Filadelfia, un centro del creciente movimiento abolicionista, y allí encontró su verdadero propósito. La joven delicada que había temido la ira de su padre se convirtió en una oradora formidable y una escritora apasionada. Su testimonio era único y devastador, pues no hablaba de la esclavitud desde la distancia, sino desde la experiencia íntima y brutal de haberla vivido, aunque fuera por un tiempo limitado. Contaba su historia no como una víctima, sino como un testigo de cómo la tiranía consume a todos, amos y esclavos por igual, y cómo la resistencia puede nacer en los lugares más oscuros. Su nombre, despojado de la mancha de Vance, se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad. Su voz, una de las más claras en el coro que pedía el fin de la institución que había destrozado su vida y la de millones más. Si esta historia te ha impactado de alguna manera, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar aquí abajo qué te pareció. En los campos de Virginia, la historia de la plantación Vance se convirtió en una leyenda, susurrada en las barracas de esclavos durante generaciones. No era una historia de una dama blanca rescatada, sino la historia de una alianza imposible.
La prueba de que el poder del amo no era tan absoluto como parecía se convirtió en un cuento de advertencia para los opresores y una chispa de esperanza para los oprimidos. Un recordatorio de que cada acto de crueldad planta las semillas de su propia destrucción. La lección final, grabada en la memoria de quienes la contaron, no fue sobre la venganza, sino sobre la fragilidad del poder. Demostró que un sistema basado en la deshumanización es inherentemente inestable. Silas Vance, en su intento de demostrar un control absoluto, solo logró probar que la opresión, cuando se lleva al extremo, no hace más que forjar las armas más inesperadas y a los soldados más decididos en los lugares que menosprecia, asegurando su propia e inevitable caída.